Hola a todos. Me gustaría empezar haciendo una pregunta. ¿Pensáis que el ser humano, tú y yo, tenemos la posibilidad de elegir, de tomar nuestras propias decisiones? En realidad, todo en la vida pasa por nuestra decisión. Todo depende de lo que elegimos. Porque la vida es una serie de elecciones que determinarán nuestra manera de vivir, de ser, de relacionarnos y por supuesto que tiene consecuencias, porque cada decisión tiene sus consecuencias. Podríamos simplificar diciendo que se trata de decir sí o no. Decir sí a algo es a la vez decir no al resto de posibilidades. Y lo mismo funciona al revés. Si decimos no a algo, estamos diciendo sí a otras opciones. Pienso que quizás las personas que no conocen al Señor ni su palabra no tengan las mismas opciones y facilidades a la hora de elegir que tenemos nosotros. Pero eso que por un lado es una gran ventaja, también es una gran responsabilidad. Porque entendemos a qué le decimos sí o no en nuestra vida. Creo que todos podemos reconocer que no siempre le decimos sí a Dios y no al resto. Muchas veces, aún sabiendo lo que es correcto, lo que nos conviene y sobre todo cuál es la voluntad de Dios, le decimos no. Lo que implica que le estamos diciendo sí a todo lo demás. Si pensamos en Adán y Eva, ya desde el principio de todo, en Génesis 2, 16 y 17, Dios le dijo claramente a Adán, mira, Adán, de este árbol, no. Pero de todo lo demás, sí. De todo lo demás, sí. Pero de este árbol, no. No sé, a mí no me parece tan complicado. Sin embargo, si leemos un poco más adelante, en Génesis 3, a partir del versículo 1, nos damos cuenta que la serpiente astuta introdujo la duda y Eva y después Adán terminaron diciendo sí a lo que Dios les había dicho no. Y eso abrió la puerta a un montón de cosas. En la Biblia está llena de ejemplos de esta importancia de tomar decisiones de sí o no. Podemos pensar, yo que sé, en Caín y Abel, en Moisés, en Sansón, en David, en Judas, en Ananías y Safira, en el joven rico. Está llena de situaciones en las que evidentemente todo pasa por nuestra elección. Deuteronomio 30, 19 lo dice muy claramente. A los cielos y a la tierra llamo yo por testigos. Está hablando Dios. A los cielos y a la tierra llamo yo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues. Santiago 1:8 también nos habla de esto. Nos habla del doble ánimo. Y dice que la persona de doble ánimo tiene dificultades en decir sí o decir no. Es inconstante y dice sí a lo que debería decir no y dice no a lo que debería decir sí. Es inestable en todos sus caminos, porque vive en una lucha permanente entre dos influencias. Vive sin paz. La persona de doble ánimo vive atada
a sus viejos hábitos, en lucha con lo que sabe que es correcto y lo que le conviene. Vive en una doble vida en la que se ve obligado a utilizar máscaras para que nadie sospeche del infierno en el que se mueve y vive. En estos últimos tiempos que estamos viviendo, no podemos seguir viviendo vidas mediocres. Necesitamos romper con toda influencia que nos ata a una doble vida y determinar decir sí a todo lo que Dios dice sí y decir no a todo lo que Dios dice que digamos no. Santiago 5:12 lo dice claramente: vuestro sí sea sí y vuestro no sea no, para que no caigáis en condenación. En realidad, este tema de decir sí o no es un asunto de servidumbre, porque acabamos unidos, atados a lo que decimos sí. Y no nos engañemos, como dice Mateo 6:24, ninguno puede servir a dos señores.